Revelación milagrosa, la Virgen María enseña a su hijo humilde sobre el valor sagrado de su madre. El sol se ocultaba tras los cerros de San Juanito, y un aire de misterio envolvía el tranquilo pueblo hispano. En la capilla, los susurros sagrados se transformaron en gritos silenciosos de desesperación. Jorge, un joven de 20 años, mantenía la fe mientras su madre, doña Isabel, luchaba contra una enfermedad inexplicable. La fe puede mover montañas, le enseñó su madre. Pero, ¿y si la montaña que enfrentaba era demasiado grande? Mientras sus amigos comenzaban a dudar, Jorge se aferraba a la creencia que había sido su guía. Las velas brillaban tenuemente, y las oraciones se elevaban como fragancias abrumadoras hacia el cielo. Cada día, después de la escuela, él se escabullía a la capilla, buscando respuestas en el silencio y la soledad divina. A menudo se preguntaba si su fe tenía relevancia frente a la adversidad. Entonces, sucedió lo milagroso. Un día, mientras oraba fervientemente, fue atravesado por una luz resplandeciente. Ante él, se materializó la figura majestuosa de la Virgen María. Era una imagen deslumbrante, su luz radiaba calidez y amor, y Jorge sintió como si el peso del mundo se desvaneciera en su presencia. Jorge, hijo mío, dijo la Virgen con una voz melodiosa, la verdadera fortaleza está en el amor que le tienes a tu madre y el sacrificio que haces al creer en lo invisible. La fe no solo lleva a la sanación física, sino que también sana el alma. La revelación lo envolvió, y sus dudas se transformaron en un ardor renovado por hacer algo grande. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con la convicción renovada, Jorge decidió organizar una oración comunitaria en la iglesia, uniendo a todos los creyentes en una cadena de fe. El aire se llenó de susurros fervientes y promesas delicadas. El pueblo, emocionado, se congregó, y aquel día, un día que parecía estar pintado por la mano de Dios, la iglesia se sentía viva. Risas y murmullos danzaban por el lugar mientras Jorge lideraba con fervor, su voz resonando entre las paredes: creemos en ti, Virgen María, y pedimos por la sanación de mi madre. Pero, mientras las oraciones volaban al cielo, la sombra del temor se cernía sobre su corazón. Con cada palabra, con cada segundo, la tensión crecía. La luz seguía brillando, y de repente, una chispa dispersó la oscuridad. Una luz radiante, cálida y dorada, iluminó el rostro de su madre, quien parecía una estrella a punto de despertar. El aire se cargó de esperanza y Jorge, con el corazón acelerado, se preguntó a sí mismo, ¿sería este el momento milagroso que tanto había deseado? Así, en la intersección de la fe y la incertidumbre, Jorge quedó a la espera de un milagro, mientras la comunidad unida reforzaba los lazos de amor y esperanza que su madre representaba. ¿Logrará su madre recuperarse? ¿Cómo será su vida después de este encuentro sagrado? Las respuestas flotaban en el aire, tan divinas como el brillo que llenaba el lugar, dejando un susurro de anticipación en cada rincón de San Juanito. La congregación, en un silencio reverente, mantenía sus miradas fijas en el altar, donde la luz dorada parecía fusionarse con la imagen de la Virgen. Jorge sentía que cada latido de su corazón pulsaba al ritmo de las oraciones. Había una energía palpable, una conexión espiritual que llenaba el espacio entre los feligreses, una sinfonía de fe que resonaba con poder. De repente, un murmullo recorrió la sala. Doña Isabel entreabrió los ojos, y un atisbo de conciencia brilló en su expresión. Los dedos de su mano extendida temblaban suavemente, como si intentaran alcanzar ese abrazo divino que Jorge había visto en su visión. «Mamá», exclamó, dejando caer una lágrima de esperanza.
El llanto de alegría comenzó a brotar entre aquellos que la rodeaban, mientras la luz irradiaba aún más intensamente. «Es un milagro», resonó una voz entre los presentes. «La Virgen nos ha escuchado». El fervor había encendido la fe de todos los que compartían aquel momento, y la capilla entera se llenó de alabanzas y canciones. Sin embargo, Jorge sintió un nudo en su estómago. El aliento de su madre aún parecía entrecortado. La mejoría era notable, pero no suficiente para calmar su corazón atribulado. «¿Qué pasará ahora, Virgen María? ¿Es este el final de mi preocupación?», se preguntó, sintiendo la presión del amor y del deseo por ver a su madre completamente recuperada. Mientras la comunidad celebraba, Jorge se sentó más cerca de su madre. Las manos entrelazadas, su madre lo miró fijamente, y él pudo ver un brillo de reconocimiento en sus ojos. «Hijo, siento tu fe. Siento a la Virgen cerca», murmuró. «Mi corazón respira nuevamente». Jorge, sintiendo el poder de sus palabras, sintió renacer una esperanza aún más profunda. La luz de la Virgen le había mostrado que la fe no solo era una esperanza pasiva, sino que también era un llamado a la acción. Con cada día que pasara, se comprometía a seguir alimentando ese sentimiento de comunidad, a llevar a otros a la luz que había recibido. Tras esta experiencia sobrenatural, comenzó a pensar en los demás del pueblo que también enfrentaban sus propias montañas. «No puedo ser el único», pensó. «¿Cuántos otros necesitan esta luz?». Así, decidió que su misión no terminaría ahí. Jorge planeaba establecer un grupo de oración permanente donde todos pudieran compartir sus angustias y alegrías, un espacio sagrado donde la Virgen pudiera guiar a cada uno de ellos. «La fe se multiplica», se repitió a sí mismo, «y juntos, podemos mover cualquier montaña». Mientras la noche avanzaba, la capilla se vació lentamente. Jorge se quedó unos momentos más, sintiendo la brisa suave del silencio, preguntándose cuál sería el siguiente paso que debía tomar. La luz que había visto seguía viva en su corazón, guiando su camino. Cada paso hacia adelante sería un viaje de esperanza y transformación. Pero lo que Jorge no sabía era que una nueva prueba estaba por llegar, y que su fe y resiliencia se verían desafiadas como nunca antes. ¿Cómo enfrentarían juntos el nuevo desafío? La historia de su comunidad apenas comenzaba. Jorge no pudo cerrar los ojos esa noche. La emoción lo mantenía alerta, mientras el eco de las alabanzas seguía vibrando en su corazón. Sentía que había entrado en un nuevo capítulo de su vida, uno lleno de propósito y de un viaje compartido con la comunidad. La luz que había visto en la capilla lo acompañaba en cada pensamiento. «Debo comenzar mañana», se repetía, como un mantra sagrado. Era el momento de poner en práctica su visión. Al amanecer, el sol se asomó tímidamente detrás de las montañas, bañando el pueblo en una cálida luz dorada. Jorge se sintió revitalizado. Lleno de propósito, se dirigió hacia la plaza central donde sabía que muchos de sus vecinos se reunirían. Sus corazones estaban sedientos de esperanza, y él quería ser el canal de esa luz divina que había sentido en la capilla. «Pueblo querido», comenzó, la voz firme pero cargada de emoción. Alrededor de él, rostros curiosos lo miraban. «La Virgen nos ha mostrado que la fe es un regalo, un milagro que debemos compartir. Quiero invitarlos a unirse a un grupo de oración, un espacio donde juntos podamos elevar nuestras voces, donde cada pena pueda ser expuesta y cada alegría celebrada. Juntos podremos transformar este pueblo en un lugar de amor y esperanza». Su invitación tocó una fibra sensible. Dio sonrisas y lágrimas de aliento en las caras que lo rodeaban. La luz de la mañana parecía intensificarse, como si el mismo cielo celebrara esa unión de corazones. Pero, en medio de la emoción, un sentimiento inquietante se instaló en su pecho. Una voz dentro de él le susurraba que el camino no sería fácil. No muy lejos, la sombra de una nueva prueba se cernía sobre ellos. La gente comenzó a compartir historias de sufrimiento, enfermedades, desahucios, soledad. Cada testimonio era un ladrillo que edificaba el altar de su nueva comunidad de fe.
Jorge escuchaba, su corazón latía con cada relato, sintiendo que la carga se volvía más ligera cuando se compartía. Era un principio poderoso, un eco de la enseñanza de la Virgen, la unión en la adversidad era el camino hacia la redención. Sin embargo, al levantar las manos para orar, sintió un frío recorrer su espalda. Un hombre del pueblo, don Manuel, que había sido siempre un pilar en su comunidad, se acercó. Su semblante estaba pálido y preocupado. Jorge, dijo con voz temblorosa, mi esposa está gravemente enferma. Los médicos no tienen esperanzas. ¿Qué haremos? Las palabras de don Manuel cortaron el aire. Jorge sintió como su corazón se encogía. ¿Cómo podría ofrecer consuelo cuando su propia fe se tambaleaba ante la crisis? Pero entonces, recordando aquella luz en la capilla, se llenó de valor. La Virgen ha venido a nosotros en este momento. Oremos juntos. Creeremos que el milagro puede suceder. La congregación se unió, formando un círculo, y el resplandor de la fe comenzó a fluir. Pero Jorge sabía que no era solo el poder de la oración lo que se necesitaba. No sería sencillo. Las lágrimas de don Manuel y el temor en sus ojos eran recordatorios de que, a veces, la fe debe ser demostrada en medio de la tormenta. Al terminar la oración, un sentimiento de paz envolvió a todos. Sin embargo, un nuevo ruido resonó en la lejanía. Jorge se volvió, y su corazón se detuvo al ver una caravana de hombres en la plaza, con miradas severas, dirigidos hacia ellos. Algo le decía que esta podría ser la aventura que pondría a prueba no solo su fe, sino también el futuro de todo el pueblo. ¿Qué haría Jorge ante este nuevo desafío? ¿Sería la comunidad capaz de resistir el embate de adversidades que amenazaba con desmoronarlos? La historia apenas comenzaba y la prueba de su fe estaba a punto de revelarse. La tensión en la plaza era palpable. Jorge podía sentir la incertidumbre en el aire, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Los hombres que se acercaban vestían ropas oscuras y llevaban miradas como tempestades. Se detuvieron frente a la congregación, como sombras que amenazaban con oscurecer la luz que comenzaba a brillar en el corazón del pueblo. Uno de ellos, un líder que parecía ser el más joven, dio un paso al frente. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, con un tono de desdén, como si la fe y la esperanza fueran meras ilusiones. Este es un tiempo de lucha. No hay lugar para sus rezos vacíos. Jorge sintió un nudo en el estómago. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Sin embargo, recordó la luz que había visto, esa fuerza que le había inspirado a actuar. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero en su corazón, la fe ardía más que el miedo. Se armó de valor y, a pesar de la presión, se puso de pie, enfrentando al hombre y a sus compinches. Estamos buscando esperanza, respondió Jorge con firmeza, cada palabra saliendo de él como un rayo de luz. La fe no es un refugio para los débiles, es la fuerza que nos une. Aquí hay personas que sufren, que necesitan creer que hay algo más grande que sus problemas. La oración no es vacía, es vida. El líder de los hombres lo miró sorprendido, como si nunca hubiera visto a alguien hablar con tal autoridad. Pero en su cara solo había desdén. La fe no alimenta estómagos vacíos. ¿Qué tal si les ofrecieras comida en lugar de plegarias? Las palabras resonaron, duras como piedras. Jorge sintió como su corazón se aglomeraba de tristeza. Era cierto que muchos en el pueblo llevaban días sin comer adecuadamente, sobre todo don Manuel y su esposa. Pero, ¿cómo luchar contra la desesperanza de forma tangible sin despojarse de la espiritualidad? De repente, una mujer del grupo, doña Clara, se levantó. Su voz quebrada pero potente resonó en la plaza, Jorge tiene razón. La fe es la gasolina que nos impulsa hacia la acción. Debemos cuidar de los cuerpos y las almas. No es solo la comida, es la comunidad la que nos sostiene. La afirmación de doña Clara como un eco de fe hizo temblar el aire. Jorge sintió que, unido a su gente, podía ser mucho más fuerte. Las palabras de la mujer parecieron calar en los hombres que se habían acercado.
El líder retrocedió un paso, titubeando. Fue en ese momento que Jorge recordó lo que la Virgen le había mostrado. En sus oraciones, había sentido un amor tan profundo que sabía que transformar el pueblo requería tanto alimentar los cuerpos como los espíritus. Si son hombres de fuerza, continuó, ¿por qué no se unen a nosotros en esta misión? Alimentemos a quienes tienen hambre, no solo de comida, sino también del amor divino. Los murmullos de la gente comenzaron a cobrar vida. Las miradas de los vecinos se encendieron de nuevo, y varios hombres de la caravana se miraron entre sí, notando cómo los corazones empezaban a unirse. Jorge tomó la mano de don Manuel, quien había estado mudo, y lo miró a los ojos, buscando fortaleza. El líder de los hombres se quedó en silencio. La plaza parecía sostener un aliento colectivo. La atmósfera palpitaba con energía y expectativa. Jorge sabía que todavía estaba en la cuerda floja, entre la esperanza y el desafío. De pronto, un grito se oyó desde el fondo de la plaza. Era un niño pequeño, con un rostro sucio pero brillante. ¡Miren! ¡La Virgen! ¡La Virgen está aquí! Todo el mundo se volvió hacia el niño, y Jorge sintió que el tiempo se detenía. Algo extraordinario se estaba por desatar. El niño, con ojos resplandecientes, apuntó hacia el cielo, y las nubes comenzaron a moverse de manera extraña, como si una luz estuviera a punto de descender. El murmullo colectivo se tornó gritos de asombro, y un destello brilló en el horizonte. ¿Qué es eso?, preguntó alguien entre susurros aterrorizados y esperanzados. Jorge miró al cielo con fe renovada. ¿Era un signo de la Virgen? ¿Estaba ella dispuesta a intervenir en medio de su lucha? En ese instante, supo que su fe, y la de todo el pueblo, estaba a punto de ser desafiada y recompensada de maneras que nunca imaginarían. La historia de su comunidad apenas comenzaba, pero ahora llevaban con ellos la promesa de un milagro. ¿Sería suficiente esa luz para guiar a todos, incluso a los hombres severos que se habían acercado? La verdadera lucha por la fe estaba a punto de comenzar. La luz en el cielo se intensificó, transformándose en un resplandor cálido que parecía abrazar a todos en la plaza. Jorge sintió cómo su corazón palpitaba de emoción y temor. En un instante, todo se detuvo, y la atmósfera se volvió sobrenaturalmente tranquila, como si el mismo tiempo se contuviera con anticipación. Los rostros de los presentes estaban iluminados por el fulgor celestial. Doña Clara, con la mirada fija en el cielo, murmuró oraciones y todos la siguieron, sintiendo que la presencia de lo divino se hacía palpable. ¿Podría ser que la Virgen María estaba allí, mirándolos, llenando sus corazones de una fe renovada? Mientras tanto, el líder de los hombres oscuros parecía perder su contundencia. Su expresión se tornó confusa. Jorge observó la transformación en ese rostro endurecido, como si la luz lo estuviera tocando, despertando algo dentro de él. «¿Es esto, un milagro?», murmuró uno de sus compañeros de vestimenta sombría, la incredulidad asomándose a su voz. El niño, aún con su espíritu efervescente, gritaba: «Ella quiere que amemos y nos cuidemos los unos a los otros». Jorge sintió un ardor en su pecho. Esas palabras eran la verdad, la esencia de lo que había estado tratando de comunicar. La fe podía y debía traducirse en amor y acción. «Señores», comenzó Jorge, su voz firme, pero llena de compasión. «No necesitamos esperar a que la Virgen haga el trabajo por nosotros. Ella nos muestra el camino, y ahora somos nosotros quienes tenemos que llevar la luz a nuestra gente». Las palabras salieron como un canto, resonando de corazón en corazón, y un murmullo de asentimiento recorrió a la multitud. La plaza vibra de esperanza y unidad. Jorge sintió que la fuerza del pueblo se elevaba, como si todos estuvieran a punto de volar en una sola dirección. Había fuego en ellos, un deseo de actuar y sanar. Don Manuel, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, finalmente se atrevió a alzar la voz: «Vamos. Hambrientos no solo de pan, sino también de amor. Nosotros seremos el cambio». Las manos empezaron a levantarse.
Algunos se movieron para organizarse, otros para buscar alimento. Las miradas de los hombres que antes estaban ahí para desencadenar la discordia se transformaron, como si la luz en el cielo tocara sus almas y encendiera una chispa de compasión. Jorge observó cómo algunos se unían al esfuerzo del pueblo, en una extraña mezcla de temor y anhelo de redención. ¿Acaso el verdadero milagro no es este? Jorge reflexionó en voz alta. No es solo la luz en el cielo, sino que somos capaces de cambiar el curso de nuestra historia al unirnos, al poner la fe en acción. A medida que sus palabras flotaban en el aire, empezaron a brotar sonrisas, la risa de los niños resonó, se entrelazaba con el espíritu de comunidad. Y de repente, el cielo se rasgó, y una gota de luz sobresalió del centro de la brillantez. La gente se detuvo, maravillada. La Virgen María parecía estar descendiendo entre ellos, la dulzura y la serenidad emanaban de ella, y su rostro reflejaba un amor infinito. Cada uno sintió un llamado en su interior, una invitación a ser parte de algo mucho más grande. La multitud cayó de rodillas, los corazones latiendo como uno solo. Jorge, con los ojos llenos de lágrimas, supo que había llegado un momento decisivo. Pero, ¿cómo se prepararían para lo que siguiera? ¿Cuál sería el siguiente paso, en esta nueva etapa de su fe y lucha? La respuesta estaba en el aire, como una pátina de luz en la que podían sumergirse. La aventura espiritual que les aguardaba apenas empezaba, y un nuevo giro en su historia estaba a punto de revelarse. Podrían sostener esa luz, dejar que guiara sus pasos hacia el servicio y la unidad, o se desvanecería como un susurro. La comunidad sabía que se enfrentaban a un gran desafío, y lo que vendrá podría cambiarlo todo. El silencio en la plaza era tan profundo que se podía escuchar el suave murmullo del viento, acariciando las frondas de los árboles cercanos. La luz de la Virgen parecía abrazar a cada persona, cada rostro brillando con esperanza y una fe que renacía. Jorge se sintió pequeño bajo tal esplendor, pero a su vez, su corazón se llenaba de un valor inexplicable. La Virgen descendió un poco más, y en su rostro había una paz que irradiaba amor y compasión. Su mirada alcanzó a Jorge, y él sintió como si una conexión divina se estableciera entre ellos. De pronto, las palabras de la madre se hicieron eco en su mente, suaves, pero persistentes. Ama y cuida de mis hijos. El niño que antes había gritado, con los ojos desorbitados de asombro, corrió hacia ella. ¿Qué podemos hacer, madre?, preguntó con la inocencia purificada de un corazón que aún no había sido marcado por el pesar del mundo. La Virgen sonrió, y con un gesto de su mano, comenzó a hablar, su voz resonando en cada alma presente, como música celestial. Amar es una acción. No se necesita esperar a que alguien te diga qué hacer. Cada día está lleno de oportunidades para servir y compartir. Jorge sintió que esas palabras eran un aliento divino. La idea de que cada uno de ellos podía ser un faro de luz resonó fuertemente en su corazón. Se volvió hacia la multitud, ahora arrodillada, y vio lágrimas en muchos rostros. Había una mezcla de asombro, gratitud y una renovada determinación. Escuchen, hermanos y hermanas, ella nos llama. No se trata solo de fe en palabras, sino en nuestras acciones. ¿Qué será de nosotros si no extendemos nuestras manos al caído, si no miramos al que tiene hambre? Las palabras en los labios de Jorge eran un fuego que encendía la pasión en el corazón de todos. Y entonces, la Virgen levantó su mano, y todos en la plaza sintieron un impulso, un deseo común de actuar. La luz de su presencia iluminó la salida de la plaza, donde se encontraban más y más soldados y miembros de la comunidad que eran comprensiblemente escépticos. Debemos acercarles el amor, y no más odio, insistió Jorge, su voz resonando como un eco que parecía incitar a la acción. Voces comenzaron a levantarse, no solo de los presentes, sino también de los que miraban a distancia. Gente de diferentes rincones se acercaba, atraídos por esa luz y llamada. Jorge vio a hombres con sus rostros marcados por la lucha, mujeres que llevaban el peso de la angustia, y muchos otros que antes eran solo sombras en la multitud.
El tiempo de actuar es ahora, exclamó don Manuel, quien se había acercado más al grupo. Seamos esos brazos extendidos. Abracemos a los que nos rodean. La Virgen nos ha mostrado que la verdadera fortaleza se encuentra cuando compartimos nuestro amor. Al unísono, la multitud comenzó a levantarse, con el objetivo claro de buscar a quienes necesitaban de su ayuda. Como un río que fluye, seguían el camino de luz, dejando atrás la oscuridad que una vez había llenado sus corazones. Jorge sintió como el amor de Dios les envolvía, y ya no había espacio para el miedo. Y mientras se movían juntos, la Virgen levantó su brazo suavemente, como si quisiera dirigirlos hacia algo más. La luz resplandeció, el cielo brilló aún más intensamente, y Jorge se preguntó qué nueva tarea les esperaba. Un sentimiento profundo se instaló en su ser, mezclando expectativa y una pizca de incertidumbre. La gloria de Dios está por revelarse ante nosotros, pensó Jorge mientras miraba a su alrededor, percibiendo que el viaje apenas comenzaba. La pregunta resonaba, ¿serían capaces de permanecer unidos en su misión y abrazar el sacrificio que podría requerir? Los corazones latían al unísono, pero aún había preguntas por responder. Y en el aire flotaba una certeza, el verdadero milagro apenas se empezaba a mostrar. ¿Podrían aferrarse a esa luz mientras el mundo a su alrededor temblaba? La próxima revelación estaba a la vuelta de la esquina, y todos esperaban ansiosos el llamado de lo divino. En el instante en que la luz de la Virgen brilló intensamente, un murmullo recorrió la plaza. Era como si el aire mismo se transformara en un hilo conductor de esperanza y fe genuina. Jorge sintió que la multitud se unía de una forma que nunca había experimentado. No eran solo rostros, eran corazones latentes listos para responder al llamado divino. Madre, guíanos, clamó alguien en el fondo, y pronto, un coro colectivo de voces gritó el mismo deseo. Jorge se dejó llevar por esas palabras, comprendiendo que eran una súplica y una promesa. ¿Qué habrá para nosotros?, pensó, sintiendo que el fervor crecía dentro de él como una pequeña llama. La Virgen permanecía inmóvil, pero su esencia parecía moverse, envolviendo a los presentes con una energía vibrante. Bajo su manto, somos uno, reflexionó Jorge, viendo cómo su comunidad empezaba a tejer lazos donde antes solo había desconfianza y miedo. Cada paso que daban parecía ser un paso hacia la renovación de sus almas. Vamos, hay mucho por hacer, exclamó don Manuel, llevando la voz del grupo. Con determinación, dirigió sus pies hacia los soldados y otros que aún dudaban en ser parte de este movimiento. Hoy, no solo venimos a pedir, sino a dar, afirmó. Esas palabras resonaron en los corazones y llevaron a más personas a unirse a ellos. Mientras se acercaban, Jorge recordó la mirada de la Virgen, era un recordatorio constante de que la compasión debía ser su guía. Acercándose a un grupo de soldados que se veían cansados y confundidos, Jorge sintió la necesidad de hablar. Hermanos, el dolor nos ha separado, pero hoy es un nuevo día. La Virgen nos llama a sanar. ¿No sería hermoso que, en vez de dividirnos, pudiéramos unirnos para levantar a quienes han caído? Las caras de los soldados, inicialmente endurecidas, comenzaron a suavizarse. Algunos bajaron la mirada, sintiendo la verdad resonar dentro de ellos. Y fue entonces cuando, en un acto de valentía, un soldado dio un paso adelante y dijo, yo quiero ser parte de esto. Su voz, quebrada y llena de emoción, levantó una corriente de esperanza. La multitud se movía como un solo cuerpo. Cientos de manos se entrelazaron en una danza de amor y solidaridad. Había personas ofreciendo comida, abrazos, consuelo. Jorge se sintió abrumado, nunca había visto tal transformación en su comunidad. Una lágrima de gratitud asomó en sus ojos. Sin embargo, algo dentro de él aún le susurraba una inquietud. ¿Y si aún hay más por venir?, se preguntó. Esa pregunta lo llevó a acercarse a la Virgen, quien lo miraba con dulzura. Madre, ¿qué más debo saber? ¿Cuál es el próximo paso? Anhelaba entender el plan que se desplegaba ante él. La Virgen levantó su mano,
y en ese mismo instante, el viento se tornó más fuerte, parece que portaba consigo un mensaje. Mis queridos hijos, habéis comenzado un camino, pero recordad, no solo se trata de ayudar a vuestros hermanos, sino también de sanar a vuestros propios corazones. La voz celestial resonaba como un canto en su alma. Jorge asintió, comprendiendo que el sacrificio de abrir su corazón era tan importante como el de ayudar a los demás. La luz brilló aún más intensamente, y el aire se llenó de fragancia a flores blancas, como un símbolo del renacer. Mientras se alejaba de la Virgen, sintió ansias de avanzar. La conexión en su comunidad era palpable, pero la misión estaba clara, la verdadera transformación comenzaba dentro de ellos, en cada corazón dispuesto. Mientras todos continuaban su camino, Jorge no pudo evitar preguntarse sobre lo que vendría después. ¿Qué otras verdades les revelaría la Virgen? Una nueva inquietud le llenó el espíritu, conectándolo aún más con la esencia de su misión. Con cada paso, la esperanza se entrelazaba con la incertidumbre, un hilo sutil que apuntaba hacia lo desconocido. Y así, en medio de aquel renovado fervor, la pregunta persistía en el aire: ¿cuál sería el verdadero sacrificio que tendría que hacerse para vivir en esa luz? El futuro prometía sorpresas. Y Jorge estaba listo para descubrirlas. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo la fragancia de flores que solo se percibía en terrenos llenos de vida. Jorge sintió como ese aroma lo envolvía, como si cada aliento lo acercara más al misterio que aún guardaba la Virgen. Con cada paso, su corazón vibraba en un compás de esperanza y expectativa. Al mirar a su alrededor, vio a su comunidad unida, pero también notó algunos rostros marcados por la duda. La transformación estaba en marcha, pero aún faltaba algo, un entendimiento profundo que permitiría a cada uno hallar su lugar en este nuevo amanecer. ¿Cómo podemos sanar nuestros corazones?, se preguntó Jorge mientras sus pies lo llevaban casi mecánicamente hacia el grupo formado a su alrededor. De repente, se escuchó un fuerte aplauso. Unos jóvenes, emocionados y llenos de energía, habían comenzado a tocar instrumentos improvisados. Un par de tambores, una guitarra vieja y hasta una flauta artesanal resonaban en el aire. Aquellos sonidos llenaron la plaza, uniendo las voces en cánticos de adoración y celebración. La alegría se desbordaba, y en medio del bullicio, Jorge sintió una llamada aún más fuerte. «Deteneos», gritó con fuerza. La música se detuvo y todas las miradas se centraron en él. No solo hemos venido a unirnos en danza, también estamos aquí para escuchar el murmullo del alma. La Virgen nos invita a hacer una conexión más profunda. Vengan, hermanos. Ven a sentir lo que hay en nosotros. La multitud, con corazones palpitantes, se sentó en círculos, creando un ambiente íntimo. Jorge inhaló profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad. El amor de la Virgen nos llama a un lugar sagrado dentro de nosotros mismos, comenzó a decir, donde la sanación se convierte en una acción sagrada. ¿Cuánto dolor hemos cargado? ¿Cuántas heridas ha necesitado el bálsamo de la compasión? Una anciana se levantó, sus ojos brillaban con lágrimas mientras hablaba. He perdido a muchos a causa del conflicto, la tristeza me ahoga, dijo, su voz quebrándose. ¿Cómo puedo sanar de esto? Jorge dio un paso hacia ella, y sintió que el viento caía un poco en silencio, creando un espacio sagrado. El primer paso es el amor hacia uno mismo y hacia los demás. La Virgen nos enseña que al mirar nuestras propias cicatrices, no solo sanamos, sino también le damos la oportunidad a otros de ver que no están solos. La multitud murmuró en aprobación, y poco a poco, comenzaron a compartir sus propias historias. Eran cuentos de pérdida, de resentimientos y de un deseo profundo de redención. Cada relato añadía peso a la conexión espiritual que se tejía, como si la Virgen misma estuviera presente, sonriendo y abrazando a cada uno con su manto. Jorge escuchaba atento, sintiendo cada emoción repasando en el aire. La luz de la Virgen, aún brillando en el fondo, parecía guiarlos. ¿Cuál es el verdadero sacrificio?, preguntó Jorge, sin quererlo.
Quizás no se trata de lo que dejemos atrás, sino de lo que elegimos abrazar, de las verdades que decidamos compartir y vivir. Los murmullos de la multitud se transformaron en oraciones de entrega y renovación. Un soldado se levantó, con el rostro lleno de fervor. Yo he sido parte del sufrimiento, dijo con voz potente. Pero quiero ser parte de la sanación. ¿Cómo hago para avanzar? Deja que el amor te guíe, respondió Jorge. Es un acto de valentía el abrirse, el mostrarte tal como eres. La Virgen nos invita a llevar el amor adelante, incluso cuando hay temor. En ese acto, encontramos la paz. En ese momento, un silencio reverente cayó sobre el grupo, mientras cada corazón reflexionaba. Era un silencio cargado de promesas y anhelos. Jorge sintió esa energía profundamente, como un latido en un solo cuerpo espiritual. Justo entonces, por un instante, la luz de la Virgen resplandeció aún más intensamente. ¿Había más en este camino hacia la sanar? ¿Qué otras revelaciones aguardaban en el horizonte? Jorge sintió que algo estaba a punto de suceder, como un susurro del cielo que prometía más que lo que habían experimentado. La incertidumbre palpitaba, pero la fe brillaba aún más fuerte. El viaje apenas comenzaba. El murmullo de la comunidad se convirtió en un eco tan vibrante que parecía resonar hasta el cielo. Jorge sintió que algo se movía en el aire, un susurro divino que lo empujaba a actuar. La luz que emanaba de la imagen de la Virgen ahora parecía danzar, llenando el espacio no solo con su brillantez, sino también con una calidez que abrazaba el alma. Las voces se fueron apaciguando lentamente, y fue entonces cuando otro joven, con los ojos llenos de pasión, se levantó. ¿Cómo podemos ser canal de ese amor?, preguntó, su mirada demandando respuestas. Jorge lo miró fijamente, notando cómo esa pregunta, similar a tantas otras en la plaza, era como un ladrillo más en la construcción de su propio entendimiento. Ser canal de amor y sanación es un viaje interno, comenzó Jorge, sintiendo la urgencia de hablar. Es abrir el corazón a la vulnerabilidad. La Virgen nos enseña que en lo sencillo encontramos lo sagrado. Abracemos nuestras imperfecciones, reconozcamos nuestra humanidad. ¿Cuántas veces te has sentido perdido, sin rumbo? Es en esos momentos de duda donde el amor de Dios se manifiesta más fuerte, desbordándonos con esperanza. La anciana, quien primero había compartido su dolor, levantó su mano, mostrándose como un símbolo de entrega. He vivido en la soledad y el rencor. ¿Cómo dejar que este amor entre en mi vida? Su voz estaba llena de una profunda tristeza, pero había una chispa de anhelo que iluminaba su rostro. Jorge se acercó, sintiendo la energía del grupo que lo rodeaba. El amor no es solo un sentimiento, abuelita. Es una decisión. Es elegir el perdón sobre el odio, la presencia sobre la ausencia. La Virgen, nuestra Madre, nos ha mostrado ese camino. Ella nos dice que no estamos solos y que cada paso que damos hacia el amor, incluso el más pequeño, resuena en el mundo espiritual. Un grupo de adolescentes, que habían estado al margen, comenzaron a acercarse. Observaban con atención, sedientos de comprensión. ¿Y cómo sabemos que actuamos bien?, cuestionó una chica, sus ojos reflejaban incertidumbre. Finance nuestra bondad desde la autenticidad, Jorge sonrió, asintiendo con la cabeza. Pregúntate si lo que haces alimenta tu espíritu y el de los demás. La Virgen nos guiará en nuestros actos, si tan solo nos entregamos a esa luz en nuestros corazones. Creer en uno mismo es el primer paso. El silencio se llenó de reflexión. Un sentimiento de comunidad renovada comenzó a fraguarse en el aire, palpable como la fragancia de las flores que rodeaban la plaza. En ese instante, una ráfaga de viento sopló nuevamente, llevando consigo una serie de hojas secas que comenzaron a bailar en el aire. Jorge sintió que ese movimiento era una señal, como un mensaje del cielo. La transformación está a punto de estallar, pensó, mientras un escalofrío de anticipación lo recorría. ¿Están listos para dejar que la Virgen nos guíe a un lugar de verdadera sanación?
Porque si estamos dispuestos, algo extremadamente poderoso está por suceder, anunció Jorge, su voz retumbando como un tambor en el corazón de la multitud. La energía creció, como un río desbordado, y Jorge sintió que la presencia de la Virgen se hacía aún más intensa. Con cada mirada, cada gesto, había un entendimiento profundo que se tejía entre todos ellos. Nos enfrentamos a la incertidumbre, pero juntos, como comunidad, seremos fuertes, continuó. El amor de la Virgen nos protegerá y guiará. Abracemos este camino, porque una revelación milagrosa está a punto de abrirse ante nosotros. Dejemos que esa luz nos ilumine. Justo en ese momento, el cielo pareció abrirse ligeramente, como si los ángeles mismos asomaran para escuchar lo que estaba sucediendo en la plaza. Jorge miró al horizonte, sintiendo que el propósito de su vida estaba alineándose con cada palabra que pronunciaba. Prepárense, hermanos, susurró, porque podría ser el inicio de algo realmente transformador que nuevos misterios y enseñanzas espera la Virgen compartir con nosotros en este viaje espiritual. La multitud contuvo el aliento, listos para recibir lo que estaba por venir. Los días pasaron y la comunidad de San Juanito se transformó en un verdadero faro de esperanza. El eco de las palabras de Jorge y la luz de la Virgen se esparcieron por cada rincón del pueblo, uniendo corazones que una vez vivieron en la sombra del sufrimiento. La fe se hizo carne en cada acción, y el amor brotó como un manantial que llenaba de vida a todas las almas sedientas. Jorge, con su espíritu renovado, dedicaba cada día a organizar actividades que alimentaran tanto el cuerpo como el alma. Las cenas comunitarias, los espacios de oración y los encuentros formativos dieron vida a un movimiento que resonaba en la esencia de cada participante. La verdadera sanación comienza en nosotros, les recordaba al compartir su visión. Aquella luz que una vez vio en la capilla seguía guiando cada paso que daban juntos. Un día, mientras organizaban una nueva convocatoria para ayudar a los más necesitados, tuvo una fuerte inspiración. Hermanos, no solo debemos dar, sino también recibir. Exclamó con alegría al reunirse con los demás. La Virgen nos llama a abrir nuestros corazones a aquellos que, como nosotros, también buscan sanación. Así que decidieron instalar un centro de ayuda para recibir a quienes necesitaban un refugio. Pronto, comenzaron a recibir historias de vida extraordinarias, familias desplazadas, ancianos que carecían de compañía, jóvenes en busca de dirección. Cada relato era un ladrillo en la construcción de un hogar donde se compartía no solo alimento, sino también amor y comprensión. A medida que el proyecto crecía, Jorge experimentó un profundo deseo de reconocer a aquellos que habían traído desafío a su vida. Recordó al joven que, con desprecio, había cuestionado su fe. Quizás todos aquí también necesitan a alguien que los escuche, pensó. Con esa meta en mente, decidió invitar a aquellos hombres que habían llegado a amenazar su paz al centro de ayuda. Les daremos la oportunidad de sanar también, de compartir sus propias historias, les sugirió a sus amigos. Cuando el día llegó, el aire estaba tenso pero electrizante. Jorge sintió que la fe que había cultivado lo sostenía. Los hombres severos llegaron, con miradas desafiantes y corazones cargados de rencor. Jorge se armó de valor y los recibió con amor abierto. Bienvenidos, aquí no hay juicios. Este es un espacio para todos, proclamó, extendiendo sus brazos. Los primeros pasos fueron difíciles. Algunos se mostraron reacios, con corazones endurecidos por experiencias pasadas. Pero la disposición genuina de Jorge y su comunidad pronto derribó barreras. En el centro de ayuda, empezaron a surgir conexiones. Cada historia compartida era una chispa que encendía la llama del entendimiento. Con cada encuentro, Jorge vio cómo las miradas cambiaban. Aquellos hombres comenzaron a abrirse, revelando historias de pérdida, desilusión y lucha. Poco a poco, se hicieron parte de aquella comunidad que los había hurtado. Podían sentir el amor de la Virgen María fluyendo a través de ellos, guiándolos hacia un destino compartido.
Y en una fría noche de invierno, mientras Jorge estaba rodeado de cálidas risas y oraciones en la casa de refugio, sintió como la luz que había visto en la capilla una vez más lo iluminaba. En medio de la conversión que sucedía a su alrededor, recordó las palabras de la Virgen. Amar es una acción. Esa verdad resonaba en cada rincón de su ser. Así, la vida de San Juanito tomó un nuevo rumbo. La esperanza se convirtió en lo habitual y la luz en la que se habían encontrado los fortaleció para enfrentar cualquier adversidad. La comunidad fue transformada, y Jorge experimentó en su interior una paz que superaba todo entendimiento. En la cima de la colina donde antes se encontraba la capilla solitaria, ahora había un hermoso centro comunitario que reflejaba la unión y la fuerza de su fe. Jorge, con los brazos abiertos, observaba a su alrededor lleno de gratitud. No solo había sanado a su madre, sino que había traído luz a cientos de vidas. El verdadero milagro ya no era solo el resplandor de la Virgen, sino la vida misma, llena de amor, compasión y unidad. La comunidad de San Juanito se había convertido en un testimonio de que juntos podían enfrentar cualquier montaña. La luz resplandecía en sus corazones, y el eco de su fe resonaba en cada caso, recordando que por cada acción, había una luz que guiaba. Ante esta nueva realidad, Jorge supo sin lugar a dudas que la historia de su vida había cambiado para siempre. Así, termina esta parte del camino, pero el viaje continúa. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Aceptemos el desafío de amar y servir, y hagamos de nuestra fe un acto vibrante y transformador en cada día de nuestras vidas. ¿Y tú, amigo, estás listo para ser esa luz? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que tocarán tu corazón. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vean este mensaje. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Recuerda, solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más.